Una de las preguntas que siempre se hacen las personas o que recurrentemente uno escucha es ¿cuánto puedo ganar como agente inmobiliario? La respuesta corta sería decir que el 3% es lo normal y es lo que se tiene como costumbre, pero hay varios factores y varias cosas que influyen en que ese 3% sea menor o sea mayor. Entonces en este video vamos a hacer una explicación un poquito más detallada de cuánto podría ganarme como agente inmobiliario, teniendo en cuenta que la respuesta del 3% sí es correcta, podría llegar a suceder, pero no siempre sucede eso. Entonces averigüemos cuánto podría ganar como un agente inmobiliario. Bien, pasemos ahora a esta nueva primera diapositiva. Como les venía diciendo anteriormente, vamos a hacer una aclaración antes de empezar, y es que normalmente el negocio de los bienes raíces, los agentes o inmobiliarios están cobrando una comisión correspondiente al 3% por la venta de una propiedad. Sin embargo, ese porcentaje puede variar dependiendo de muchos factores que veremos a continuación. Entonces, los honorarios normales que se pactan son del 3%, y vamos a verificar dependiendo de qué factores podrían llegar a considerarse un valor diferente, que podría ser más grande o más pequeño dependiendo de lo que yo pacte con el propietario de la propiedad. Entonces, acá vamos a dividir las ganancias esperadas según mi modelo de negocio, que podrían ser tres modelos de negocios que nosotros tenemos identificados. El primero de ellos, actuar como un agente inmobiliario independiente. El segundo, actuar como un agente inmobiliario empleado de alguna inmobiliaria más grande. O el tercero es tener una inmobiliaria propia. Independientemente del modelo de negocios que yo tenga, independiente, empleado o tener una inmobiliaria propia, las ganancias van a venir de dos actividades principales: ventas o arriendos. Entonces, vamos a validar cómo podrían ser estas ganancias y qué porcentaje podría yo obtener como ganancia dependiendo cada modelo de negocio, dependiendo del modelo de negocio en el que yo me encuentro en este momento. ¿De acuerdo? Entonces vamos a iniciar con independiente. Para independiente, básicamente que no hay mucho más que decir en el proceso de las ventas. Los honorarios generalmente corresponden al 3%, y acá está la primera aclaración que la vemos acá en azulito, salvo que yo acuerde un valor diferente con el propietario, porque básicamente, al menos en Colombia, lo que se firma es un contrato entre las dos partes, y en ese contrato yo puedo acordar cualquier cosa que la persona que vende y que yo acordemos. Entonces digamos que ahí podría ser mayor este precio, menor este porcentaje, puede ser del 1%, del 2, del 3, del 4, del 5. Aquí dependerá de lo que yo, del acuerdo que yo logre establecer con el propietario, listo, con el dueño de la propiedad. Generalmente es el 3%. Y ahora vamos a la otra parte de arriendos. Arriendos, digamos que acá en los arriendos hay que hacer varias aclaraciones. Por ejemplo, hay dos tipos de arriendo: arriendos por corretaje y arriendos por administración. Por corretaje funciona un poquito parecido a las ventas, quiere decir que yo me encargo de encontrar el cliente, el arrendador, hacer el estudio de arrendamiento, entregar el inmueble, hacer toda la documentación y demás, pero inmediatamente empiece a funcionar el arriendo, yo me desligo del proceso, yo ya no tengo nada más que ver con dicho proceso de arrendamiento, y básicamente lo que yo hago es un corretaje, perdón. Yo no me quedo administrando el apartamento, yo no me quedo administrando el arriendo. Una vez que yo haga entrega del arriendo, el propietario no vuelve a saber nada más de mí, y el arrendatario tampoco vuelve a saber nada más de mí. Básicamente es un corretaje que es conectar el arrendador con el arrendatario. Estoy en medio de todo ese proceso, pero no hago parte del proceso de ahí en adelante. Por administración es lo más común que se suele tener, que es básicamente donde yo administro de alguna manera la propiedad. Yo estoy encargado de arreglar daños de la propiedad, encargado de que se estén pagando las administraciones, de que el propietario, perdón, de que el arrendador pague su arriendo en los tiempos estipulados y demás. Entonces es básicamente que yo estoy administrando la propiedad sin que yo sea el propietario. Y estos dos tipos de modelo de negocio tienen ganancias diferentes. Por ejemplo, en el corretaje se tienen esto como costumbre, aunque como les digo anteriormente, salvo que yo acuerde un valor diferente con el propietario. Todo esto podría llegar a ser diferente, pero esto en términos generales es lo que se maneja. Cuando yo hago un año de contrato o logro que la persona arrendataria tome un año de contrato, yo voy a cobrar un canon de arriendo. Para 2 años voy a cobrar dos cánones de arriendo, y para 3 años más voy a cobrar tres cánones de arriendo. ¿Qué es un canon de arriendo? El valor de un mes de arriendo.
es importante tener en cuenta que en caso de que la propiedad pertenezca a propiedad horizontal, el valor de la administración no es tenido en cuenta para el cobro de la comisión. Vamos a hacer un ejemplo. Supongamos que yo tengo un corretaje y el valor del arriendo es de 1 millón de pesos colombianos, que es un valor muy normal, y en esa propiedad horizontal se pagan 200.000 pesos de administración. Entonces, lo que yo debo cobrarle al propietario sería el valor sin la administración. Es decir, si paga 1 millón de arriendo y 200.000 de administración, yo no puedo cobrar 1.200.000 por el contrato de corretaje. Debo cobrar lo que equivale al canon de arrendamiento sin tener en cuenta el valor de la administración. Es decir, cobrar 1 millón de pesos. Como dije anteriormente, el valor de la administración no es tenido en cuenta cuando se hace un cobro de corretaje. Y por administración se tienen un porcentaje estipulado que va rondando entre el 7 y el 15% mensual. Esto, como les digo, dependerá de la forma en la que yo llegue a un acuerdo con el propietario, pero generalmente por administración se cobra entre el 7 y el 15% del valor del arriendo de manera mensual. Acá sí hay un cobro mensual porque es por administración, así que todos los meses yo debo tener percibidos ingresos por esa actividad que yo estoy ejerciendo. Vámonos a la segunda parte. Como empleado, de igual manera yo voy a percibir ganancias por las ventas o por los arriendos. Y acá las ventas, pues básicamente los arriendos se pactan de acuerdo al esquema de comisión que tenga la inmobiliaria, la empresa, la gente para quien yo esté trabajando. Entonces acá tenemos algunas de las más conocidas, se da el 1%, recordemos que se cobra el 3%, entonces sería 1% para la persona que capta, 1% para la persona que vende y la inmobiliaria generalmente se queda por este 1% cuando se utiliza este esquema de comisión. Otro esquema de comisión muy común de encontrar es que me dan un salario básico y luego me dan un porcentaje de este 3%. Evidentemente, si me van a dar un salario básico, pues ese porcentaje de este 3% va a ser muy pequeño. ¿Cuánto podría llegar a ser? No sabemos porque, como les dije anteriormente, depende de lo que yo pacte con mi empleador. Y el otro que se tiene es trabajar únicamente por comisión. No voy a percibir un salario básico, únicamente voy a trabajar por comisión sobre lo que yo logre vender. Entonces, digamos que acá hay tres tipos de ganancias: un esquema de comisión, otro esquema de comisión y el tercero que vendría siendo básicamente que yo cobro sobre lo que logre vender. De igual manera, o funciona de una manera muy similar para el tema de los arrendos. Voy a recibir un porcentaje por captar el inmueble, por lograr que el propietario se lo entregue a la empresa para administrarlo, otro porcentaje por lograr entregarle el apartamento a alguien en arriendo, por lograr que un arriendo efectivo, otro sería un salario básico más comisión por arriendos y el otro sería un porcentaje durante el tiempo que dure el contrato de arrendamiento. Pongamos un ejemplo, supongamos que yo logré encontrar un contrato de arriendo que va a durar 2 años. Entonces voy a percibir yo ganancias en esos 2 años mientras que el contrato esté vigente para el arriendo que yo logré concretar. Entonces digamos que estos son los esquemas de, perdón, esos son los esquemas de comisión más conocidos, los más importantes. Podría llegar a haber muchos más y estoy completamente seguro que hay más, pero digamos que teniendo como base esto se van a hacer ciertos ajustes y estos serían como los más básicos, así que me van a servir como guía para yo saber a qué o qué podría yo atenerme en todo el proceso de las comisiones. Y el otro, que es como último independiente, básicamente que nosotros para dar una idea sería tomar lo que yo podría ganarme como independiente cuando estoy actuando como emprendedor, es decir, yo soy el dueño de mi inmobiliaria, yo voy a tener empleados, voy a tener asesores y demás. Sería todo lo que yo puedo ganarme como independiente, que sería X porcentaje por ventas, X porcentaje por arriendos, y a partir de ahí debería empezar a descontar el sistema de comisiones que yo elija para mis asesores, la carga tributaria, sistemas. Cuando hablo de sistemas me refiero a programas, por así decirlo de alguna manera, y gastos fijos de la oficina local como servicios públicos, arriendo, un sinfín de cosas que podrían ir englobadas ahí. Entonces, si yo tomo todas estas ganancias como independiente y se las resto a todos los gastos fijos que voy a tener, fijos y variables porque están incluidos ambos, esto debería darme mi ganancia como emprendedor. ¿Cuánto podría ser? Pues no lo sabemos porque eso va a depender
de la cantidad de dinero que ingrese acá y de los sistemas de comisiones que yo pacte con las personas que van a trabajar para mí. Es importante tener en cuenta que si yo actúo como emprendedor, pues básicamente lo que voy a lograr es apalancarme del tiempo de los demás y eso va a permitir que yo tenga un mayor volumen de operaciones, es decir, un mayor volumen de ventas y un mayor volumen de arriendos porque me estoy apalancando en el tiempo de los demás, cosa que no va a pasar si yo estoy actuando como independiente. Para concluir, básicamente que esto podría ser lo que uno esperaría en el negocio inmobiliario, como les dije anteriormente, comisiones que rondan el 3% para ventas y comisiones muy diferentes en el tema de los arriendos que dependerán de la figura que yo tenga porque no puedo percibir las mismas ganancias si soy independiente, si soy empleado o si tengo una inmobiliaria propia. Así que lo que yo considero importante acá es darnos una idea, tener un ejemplo real de cuántas serían las comisiones que yo podría llegar a ganarme como agente inmobiliario y que ya cada quien haga sus números dependiendo del modelo de negocio que tenga. Muchas gracias por ver este video. Si ustedes tienen alguna duda, comentario, like, compartan por favor este video con alguien a quien le pudiera servir y no olviden suscribirse a nuestro canal. Muchas gracias.